abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Mire, pero allá atrás sale don Richard Reina. ¿Cómo hacemos para cubrirlo? Sí, porque ese angelito lo podemos poner. ¿No le molesta? Es que no quiero hacerle propaganda a otras radios que... Muy buenos días, queridos amigos, pueblo de Dios. Bienvenidos a nuestro programa. Aquí le estamos pidiendo a don Adrián. Siempre sale, siempre. Sí, porque no. I am not good. I'm not in good standing with you. Ahora sí, bueno, pues cierre la puerta. Gracias. Muy buenos días, queridos amigos, pueblo de Dios. Bienvenidos a nuestro programa San Oscar Arnulfo Robeno. Es que quiero que los angelitos nos cubran, ¿verdad, don Adrián? Sí. Entonces, porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, recuerden que es el primer martes de cada mes, y entonces los primeros martes conversamos sobre el Ministerio de Liberación, y hoy vamos a hablar algunos pasos para ministrar liberación. Así es que espero que se sientan cómodos en su casa. Vamos a hacer una oración antes de empezar también, porque es un tema de actualidad. Conversaba con Adrián, ¿verdad? Que lastimosamente vivimos en tiempos donde algunos obispos no le toman la seriedad del caso a este tipo de temas, ¿verdad? Sin juzgar, ¿verdad? No estamos juzgando, estamos conversando la importancia de retomar, digamos, lo básico de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, cuando mediten el Evangelio, pero hay cantidad de liberaciones que hizo Cristo aparte de los exorcismos, porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sana a un mudo y dice un espíritu inmundo. Entonces, los espíritus inmundos nos llevan al pecado, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, porque a veces las personas están como atrapadas, ¿verdad? La palabra son atormentados de los espíritus inmundos. Por eso este día yo les voy a dar alguna clues, ¿cómo se dice? Clues. Luces, digamos. Es ya ni español ni inglés. Sí les voy a dar algunos tips para que ustedes identifiquen. Y como siempre les he dicho, yo no soy experimentado en este tema. Sin embargo, estoy aprendiendo. Me gusta mucho leer y veo videos. Así es que, bueno, lo primero que les voy a suplicar es que compartan este enlace para que otras personas se beneficien. Y si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber. Ya tenemos a Carmencita Orueta ahí. ¿Qué pasó, Carmencita? Con el buenos días a los presentes y a los ausentes. No me cambie su saludo porque es muy bonito. Y María Ortega Nevares, bendiciones a usted también. Es que vamos a iniciar este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los integrantes de esta emisora. Te damos gracias por ellos, que nos ayudan a ministrar a más personas, llegar hasta más lugares alrededor del mundo, y protégelos, acompáñalos, sobre todo en las necesidades materiales que son tan importantes en nuestros tiempos. Y a nosotros este día danos discernimiento y un corazón limpio para poder
discernir qué es lo que tú quieres para tu iglesia, sobre todo en estos tiempos donde la palabra de Dios es muy cuestionada, incluso por los creyentes. Acompáñanos, Padre, acompáñanos, envía a todos tus santos arcángeles, y que con tu manto sagrado, Mamita María, también nos protejas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, ya nos dijo Carmencita, dice, saludos a los presentes y ausentes. Gracias a Dios los bendiga y nos bendiga en este inicio de mes. Solo algunos avisos pues para los que les interese. Mi parroquia es de Santa Clara, estamos ubicados en el sur de la ciudad de San Antonio y estamos teniendo pues las misas todos los días. Hoy será por la tarde a las 5:45 el rosario y luego la Sagrada Eucaristía. Y miércoles, jueves y viernes son a las 8 de la mañana. El jueves vamos a comenzar la novena a Nuestra Señora de Guadalupe también para que nos acompañen y recibir la solemnidad pues con toda la devoción. Y el fin de semana he aumentado un poquitito el tiempo del sacramento de la reconciliación. Es los días sábados de 3 de la tarde a 4:30 y las misas de vigilia a las 5 de la tarde en inglés el sábado y la de español a las 6:45. Y el día domingo, que son las misas que pasamos por Facebook, son a las 8:30 en español y a las 10:30 en inglés. Nuevamente muchas gracias a los que se han enlazado, Lupita Salinas y Gemes Faz, también bendiciones a usted. Vamos a hablar un poquitito sobre el Ministerio de Liberación, cómo ministrar, cómo identificar a veces ciertos signos en las personas. Vamos a hablar cómo entran los espíritus mundanos en el cuerpo de la persona. Así es que estos temas creo que nos interesan a todos. Primero, tal vez recordar, ¿verdad?, las manifestaciones demoníacas que como seres humanos podemos tener. Ya lo he mencionado en los programas anteriores también. Si necesitan volver a ver o si quisieran volver a ver los temas, pueden accesar mi canal de YouTube. Se los voy a escribir aquí por si, ¿verdad? Ahí pueden accesar los temas. Les suplico también que si no se han suscrito, que se suscriban para que puedan recibir pues también las liturgias que inmediatamente tengo. Entonces, para poder identificar los tres tipos de manifestaciones, les voy a recordar que son las siguientes. Primero es el oprimido, el número 2 es el atormentado y el tercero es el poseído o el endemoniado. El oprimido, ¿a qué se refiere? El demonio no está dentro todavía, pero está ejerciendo una presión externa fuerte para poder entrar. Por ejemplo, el demonio oprime con pensamientos de temor. Entonces la persona permite que el temor controle su vida fuera del cuerpo. Entonces cuando por ejemplo, ahora que vivimos con el virus, ¿verdad? Digo que el mundo está siendo atacado, digamos, por este virus. Claro, nosotros como católicos y cristianos no debemos de temer, debemos de realmente ser prudentes. Esa es la palabra, prudencia. Porque si vivimos temiendo, si vivimos en miedo, entonces el temor nos va prácticamente a cegar
en relación a ver las gracias de Dios en poder enfrentar la pandemia. Por eso es importante ser prudentes. La palabra prudencia significa, en este caso, ¿verdad?, poder eh, hacer lo que los entes de salud nos piden. Ahora, si tú vives en constante temor, ¿verdad?, por cualquier cosa, entonces ese es prácticamente uno de las necesidades que la persona experimenta en relación al ministerio de la liberación, a la oración de liberación, porque es un temor constante, por cualquier cosa la persona está como temiendo, ¿verdad? Entonces, a veces puede también basarse en la baja autoestima o situaciones del pasado, de la infancia, que necesitan sanar. Entonces, en ese instante, digamos, en esta situación, la persona está oprimida por un espíritu, por el espíritu de temor. Recordemos lo que nos dice San Pablo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza en Cristo Jesús. Entonces también hay ciertas manifestaciones, por ejemplo, el estrés. La persona que no puede manejar el estrés constantemente se siente como abrumado por tanta cosa. Entonces, ese espíritu de estrés también lo puede llevar al espíritu de la ansiedad, ¿verdad? Todos esos son espíritus que oprimen el alma de la persona y también, pues, de alguna manera pueden llevarlo a actuar de una manera incorrecta. Luego pasamos a la segunda manifestación, que es el atormentado. En este caso, la persona ha abierto la puerta y el demonio está trabajando desde adentro. El demonio ha tomado por lo menos un área de la vida de la persona, está bajo influencia satánica dentro del cuerpo, operando en el área del alma, la mente, la voluntad y las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre un oprimido y un atormentado? El oprimido es una persona, ¿verdad?, que está en gracia de Dios, pero de alguna manera no ha sanado algo de su pasado y necesita esa oración. Ya voy a compartir con ustedes algunas manifestaciones. El problema con el atormentado, la diferencia con el atormentado es una persona que vive con un pecado mortal, ya sea constante o que no se ha liberado de un pecado mortal. Por eso es importante que ustedes, que todos, y yo me incluyo también, hacer una buena confesión. Yo le decía a mi comunidad, ¿verdad?, que recibamos el periodo del Adviento en santidad, ¿verdad? Yo ya hice mi confesión general con mi confesor porque quiero de alguna manera pues estar libre de algún pecado del pasado. Por eso es bueno que ustedes busquen un confesor que los pueda acompañar, ¿verdad?, para ir en detalle, porque si la persona no ha confesado un pecado, ¿verdad?, tal vez no se acuerda, o tal vez sí se acuerda y por temor o a medio lo ha confesado, lo ha disfrazado. Entonces es una puerta abierta lo que estoy diciendo. La persona ha abierto la puerta. Entonces el demonio es tan respetuoso como Dios. Creo que han visto una imagen de Jesús tocando la puerta, ¿verdad? Y que no tiene llave por fuera, sino que solo por dentro, porque solo por dentro se abre. Entonces Jesús no entra a tu corazón si nosotros no le abrimos la puerta a Jesús, ya sea por la oración, por aceptarlo a Él, etc. El demonio es igual. Claro que el demonio anda presionando, anda apoyando para ver cómo entra. Entonces, la puerta perfecta para el demonio poder entrar es cuando la persona está en pecado mortal o vive en pecado mortal, ¿verdad? Son cosas diferentes. Pecado mortal es cuando tú cometes una acción grave, pero inmediatamente te confiesas. Y la persona que vive en pecado mortal, por ejemplo, que vive en constante
relación inapropiada, ya sea que por ejemplo, la unión civil, ¿verdad? Porque no es un matrimonio, la unión civil no es un sacramento, entonces las parejas están viviendo en fornicación porque no están casados por la iglesia. O el adulterio también es una manera de abrir la puerta. La pornografía, la masturbación, el alcoholismo, las drogas, la homosexualidad son acciones graves, y cuando una persona constantemente vive en estas acciones, entonces está viviendo en pecado mortal. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces que constantemente y no se sana, no lo sana. Entonces, de tanto vivir en ese pecado grave, pues le hemos abierto el garaje por completo al demonio, a los espíritus, para que entren a tu vida y manejan tu voluntad, ¿verdad? Ya la persona se siente como presionada por la voluntad. No es que sea una posesión, pero puede llegar a ser eso, una posesión también. Y luego pues es el poseído o el endemoniado, que es el que ha perdido completo control de sus vidas, como cuerpo, alma y espíritu. El demonio entra a través de la mente, la cual él obstruye, y luego toma control del cuerpo. Fíjense bien, que el demonio no tiene poder para controlar tu alma, ¿verdad? Eso no sucede a menos que la persona haga pacto con el diablo. Hay iglesias satánicas, entonces ahí por completo la persona ha perdido su gracia, así como la perdió Lucifer, ¿verdad? Cuando rechazó por completo el amor de Dios. Entonces ese es el problema. Dice Teresa Olvera, dice: Jesús está esperando a la puerta que le abramos el corazón para su amor, y el enemigo anda rondando buscando a quien devorar con el pecado. Completamente de acuerdo. Y Guilla Álvarez dice: Señor, permite con tu misericordia que estemos cerca de ti. Entonces, la persona, cuando ya ha perdido el control de su cuerpo, fíjense bien, porque todo entra por la mente, entonces ahí prácticamente le ha dejado, entre comillas, la voluntad al demonio. El demonio no puede tomar tu voluntad si uno no lo permite. Entonces, el demonio lo que hace es apagar el espíritu dentro del cuerpo, ¿verdad? Ya el cristiano no puede valerse por sí solo. Pero hay momentos de lucidez, ¿verdad? Porque la posesión no es un tiempo 24/7. El demonio es muy inteligente, y hay momentos donde el demonio suelta a la persona para que pueda manifestarse. Es como engañar. Entonces, en esos momentos de manifestación lúcida de la persona es cuando puede liberarse por completo, y es donde entra pues los exorcismos, que eso solamente un ministro católico ordenado y aprobado por el obispo o asignado por el obispo lo puede hacer. Ningún sacerdote católico, fíjense bien, que no lo autorice el obispo puede realizar un exorcismo, ¿verdad? Estaríamos agrandando la falta. Ahora, ¿cuáles son las señales de manifestaciones? Esto es lo que quiero que pongan atención un poquito, ¿verdad? Primero, son los movimientos repentinos de la persona, la pérdida de control de sus movimientos, conocimiento sobrenatural, cosas que la persona por sí sola no los puede conocer. Hay una risa nerviosa y sarcástica. Esta persona tiene fuerza sobrehumana. Hay una mirada vidriosa, la cara desfigurada. Esas son ya prácticamente posesiones diabólicas. Mirada hostil, cambios en la voz, opresión en el pecho, la cabeza, otras partes del cuerpo, obstrucción en la garganta y manifestaciones obvias como arrastrarse a veces, ¿verdad? Ahora, otros ejemplos son el gritar fuera de control, el temblor excesivo del cuerpo, el llanto incontrolable con dolor,
y caer al piso como desmayarse. Estas son como ya manifestaciones muy graves que están entre el tormento y la posesión. Por eso es importante que tú veas, tengas mucho control, digamos, sobre tu ser querido. Ahora, hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que nos hablan sobre ciertos tipos de posesiones y en ciertos tipos de tormentos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 del 23 al 26, escuchen. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esa es una acción clara de una posesión diabólica. La verdad es que la Sagrada Escritura no habla del origen de todo esto, pero sí nos muestra que esta persona, ¿verdad?, tenía un espíritu inmundo. También en Mateo 10, capítulo 1, Jesús le da el poder a los discípulos y dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, la autoridad sobre los espíritus inmundos únicamente la tiene la Iglesia Católica. Saben, yo asistí el año pasado a un workshop. ¿Cómo se dice workshop? Es un taller, perdón, disculpen que ya ni español ni inglés, un taller en Roma sobre exorcismo y oración de liberación. Y mencionaban eso, ¿verdad? Habían muchos demonólogos y exorcistas. Son dos ministerios diferentes. El demonólogo es aquel que estudia las manifestaciones del demonio, pero así como el teólogo estudia pues a Dios, el demonólogo estudia al demonio. No es que esté de acuerdo con el demonio, sino que el demonio es bíblico, es parte de nuestra fe. No digo del lado positivo, sino que por el contrario debemos de entender que también Dios permitió al demonio tener participación. Entonces, si nosotros no conociéramos sus manifestaciones, sería muy difícil tal vez poder identificar o poder ayudar a una persona. Y el exorcista, pues, es un sacerdote ordenado únicamente, sacerdote católico, en good standing with the church, en buenos términos con la iglesia, con su diócesis, y que el obispo lo ha asignado a él como un exorcista. Entonces, decían estos demonólogos y exorcistas que la iglesia es la única que tiene la autoridad para realizar un exorcismo, y los demonios le temen únicamente al sacerdote católico. También hay una lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17, y dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa eso? Que por la misma autoridad que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha dado, nosotros podemos tener la autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero fíjense bien, tenemos que entender que con el demonio no debemos de enfrentarnos porque vamos a perder. ¿A qué me refiero? Entonces, que nadie se sienta tan seguro porque que se deje tentar y dice: yo puedo con la tentación. No, señores. El único que pudo con la tentación es el Señor. ¿A qué me refiero que yo no puedo con la tentación? Cuando yo estoy tentado, entonces lo mejor es que digan: aquí corrió, que aquí se quedó. Digámoslo de alguna manera, eso es poder en contra de la tentación. Pero si imagínense, se lo pongo así: una persona que sea alcohólica, ¿verdad?
y dice, bueno, yo puedo con el alcoholismo. La persona es adicto al alcohol y dice, bueno, voy a comprar cervecitas para tenerlas en la casa para cuando vengan mis amigos. ¿Saben lo que va a pasar? Que esas cervezas, si compró una caja, pues no le duran ni 2 días. Entonces es mejor cortar de raíz cualquier signo que te lleve a ti a caer en la tentación, porque la tentación no es pecado. Lo importante es identificar tus tentaciones. Y eso es algo interesante que tú debes de conocer, ¿verdad? El conocerte a ti mismo, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus limitaciones, ¿verdad? Y eso, ¿cómo puede ser, Padre? Bueno, si tú puedes buscar un director espiritual que te acompañe, o si no, hay muchos libros espirituales que te pueden ayudar a conocerte a ti mismo. ¿Qué cosas para ti se te dificulta, verdad, vivir? Entonces, pero hay que identificar si son malas mañas, digamos, o si son parte de tu personalidad. Entonces, cuando tú identificas tus limitaciones, es mejor abrazarlas. ¿Qué significa abrazarlas? Es entender que yo con esto no puedo y mejor me alejo. ¿Verdad? Un cáncer que vivimos en nuestros tiempos, que siempre lo digo, porque saben que tengo el apostolado de Courage, es la pornografía, ¿verdad? La pornografía se ha vuelto un cáncer y llega a ser como una droga. ¿Por qué? Porque la persona, de tanto estar mirando este tipo de escenas, la mente se va creando pues estas imágenes y le va destruyendo la pureza de la mente y cada vez quiere más y más y más. Entonces, esa es una droga. Y alguien que diga, bueno, yo puedo con la pornografía, no puedes. Hay 3 etapas en la pornografía, ¿verdad? La curiosidad, el hábito y la adicción. Entonces, del hábito a la adicción hay como una línea muy delgada. Y a la persona adicta difícilmente se cura. Se puede controlar, pero ya no hay curación para la adicción. Entonces, ese es un cuidado muy importante. Entonces, aquella persona, ¿verdad? Esa es una mala maña, por decirlo, porque lo aprendió. Eso uno no lo tenemos en nuestra vida. Lo mejor es cortarlo de raíz. Ahora, ¿cómo entran los demonios? Esa es una buena pregunta. Pero para dejarlos un poquito ¿cómo se dice? En suspenso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos 2 minutitos. Soy el padre Richard Zamur, párroco de Santa Clara, y estamos en el tema pasos para ministrar la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. ¿Te has perdido tu programa favorito de Virgen de Guadalupe Radio? No te preocupes, puedes encontrarnos a través de nuestra página de Facebook. Solamente busca Virgen de Guadalupe Catholic Media o búscanos como @VG Radio 1380 y ahí podrás encontrar tus videos y tus programas favoritos. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de shave ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que
ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Regresamos, ya estamos conversando aquí con Adrián, pero decía, ¿cómo pueden entrar los espíritus inmundos a tu casa? ¿Cómo pueden entrar los espíritus inmundos a tu familia? ¿Qué pasa, padre, si yo soy católico y cómo es posible que puedan entrar? Saben, no sé si han visto la película El Conjuro, ¿verdad? El Conjuro es una película basada en hechos reales. Y es una película muy católica, ¿eh? Así es que yo les recomiendo, algunas personas dicen que no hay que ver las películas de terror porque eso es en contra de Dios. No es cierto. Sí, hay cosas, perdónenme el francés, basuras de películas de todos los colores, sabores y temas. Pero hay películas que hablan sobre exorcismo, sobre este tipo de temas que son muy católicas y hay que ver. Entonces, esta es una familia que por alguna razón en la casa donde acaban de comprar había un espíritu inmundo. Entonces, el espíritu parece que entra en una de las personas. Y llaman a los demonólogos y cuando se estaban dando estas manifestaciones que son muy fuertes, el demonólogo le pregunta al papá, ¿y tus hijas son bautizadas? Y él le dice, nosotros no creemos en la religión. Entonces él le responde, deberías de considerarlo porque el demonio le tiene temor al sacramento. Así, ¿verdad? Entonces es muy interesante todas estas cosas. ¿Cómo entran los espíritus inmundos? Entran por maldiciones familiares, fíjense bien. La Biblia dice que Dios maldice la familia de aquel que odia a Dios hasta la tercera y cuarta generación. Por ejemplo, esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ya voy a explicar a lo que se refiere, porque no tenemos que manejarlo, de una manera literal. Si un familiar de sangre estaba involucrado en una religión falsa como budismo, islamismo, mormonismo, satanismo, brujería, santería, vudú, es muy posible que su descendencia pueda tener un demonio familiar. El incesto en una familia también trae maldición y es una puerta abierta para la entrada de demonios. Fíjense bien. Eso se refiere, pero padre, imagínense si mi tatarabuelo tenía, por ejemplo, practicaba el budismo, el satanismo, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos a vivir a la casa. Entonces, ¿cómo pasa ahí? Recuerden que el espíritu no necesita casas, el diablo no necesita casas en el infierno porque no le interesa. Pero por medio de la persona, porque esta persona de alguna manera estuvo poseída por un espíritu inmundo y luego que fallece, el espíritu queda en la casa. Por eso es que no solo, mire, se bendice el hogar, sino que también se hace como un exorcismo al hogar. Si hay un pasado de ese tipo, lo mejor es llamar a un sacerdote. Hay oraciones de liberación, digámoslo así, entre comillas, en las casas. ¿Para qué? Porque si ha habido algún espíritu inmundo, entonces por completo se aleja. Hay algo muy importante también, que si cuando se va a bendecir una casa, por ejemplo, cuando me llaman a mí a bendecir una casa, lo primero que les digo, mire, tiene que estar toda la familia, incluyendo el perro, si tienen perros. Padre, ¿cómo va a poseer el diablo? Claro que sí. El demonio, el espíritu se puede valer de cualquier ser vivo para permanecer en un lugar. Eso es lo primero. Y segundo es que si alguno de los familiares no está en estado de gracia, es muy difícil que la oración de bendición al hogar funcione. ¿Por qué? Porque se está haciendo la bendición con el espíritu inmundo presente y ahí se queda porque esta persona, como les dije al principio, vive en pecado mortal. Entonces, las maldiciones familiares, dice el Éxodo, ¿verdad? Que Dios maldice la familia. No es que Dios maldiga a la familia,
sino que por medio de la maldición que ha tenido la familia, Dios rechaza eso, ¿verdad? Y Dios maldijo al demonio, ¿se recuerdan? Entonces, no es que maldiga a la familia, sino que a ese espíritu que habita en la familia. Tenemos, dice Teresa Olvera, por divisiones familiares entran los demonios, por eso se dice que los pecados se heredan, padre. Mire, que se hereden los pecados, no se heredan los pecados. Queda el espíritu, eso es lo que yo estoy mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, ya voy a hablar de las divisiones familiares. Gracias por la pregunta, Teresa. Entonces, para terminar eso, no es que Dios maldiga a la familia, sino que el espíritu inmundo está ahí. Dios maldice ese espíritu inmundo. Por eso es importante cuando se va a bendecir un hogar, si tú ves que en tu casa todavía hay alguna señal de algunos sonidos o algo, entonces es importante que converses con tu sacerdote y le digas, mire, padre, está pasando esto. Otra manera de que entran los espíritus inmundos, y ahorita le respondo a Teresa. Conflictos en el hogar, peleas entre padres, incesto, maltrato físico o emocional, rechazo aún desde el vientre, pueden abrir puertas a demonios de temor, de miedo, odio, desconfianza, homosexualismo, autorrechazo y enfermedades. ¿Me comprenden ahora, verdad? Recuerden que el demonio no se manifiesta así como lo vemos con cachos y la cola y todo eso, no. De hecho, las Sagradas Escrituras nos hablan que habían los espíritus inmundos y habían espíritus inmundos que no podían hablar, que no podían caminar, y que no podían escuchar. Eran tipos de espíritus inmundos. Entonces, no es que se hereden los pecados, sino que el mismo ambiente creado deja en el hogar, recuerden, ese espíritu. Ahora, es donde entra la importancia del sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque en el sacramento del bautismo hay una oración de exorcismo para el bebé. Entonces prácticamente el bebé está liberado, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo al punto, el espíritu inmundo habita en la casa porque la casa no ha sido por completo sanada o bendita, entonces el espíritu de alguna manera tiene poder para mover cosas, eso ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Por eso es importante que se bendiga la casa. Ahora, las posesiones diabólicas, digamos, o la pregunta que hace Teresa de que los pecados se heredan, un pecado no se puede heredar porque es algo espiritual, ¿verdad? Los pecados no se heredan, pero el espíritu puede hacer a la persona llegar al pecado. Si una persona está siendo atormentada, como te estoy diciendo, por algunos signos, lo que acabo de mencionar, por ejemplo, el temor, el miedo, el odio, una persona que vive en constante rencor, en constante odio, constante miedo, de alguna manera tiene algún espíritu que necesita liberarse, necesita sanar de su infancia. No sé si han escuchado ustedes que a veces hay retiros que dicen sanación desde el vientre de tu madre, porque también cuando una madre o un padre maldice a un hijo del vientre, de alguna manera entra ese espíritu al bebé, ¿verdad? Ahora, dice Teresa, ¿y qué se hace cuando se escuchan ruidos y se ven cosas en una casa? Lo primero, Teresa, es hablar con un sacerdote que te llegue a bendecir la casa. Y si ya está bendita, padre, no importa, ¿verdad? Porque, como le vuelvo a repetir, la acción demoníaca no es solo de una vez, sino que puede ser algún momento recurrente de algún miembro de tu familia o tú como persona. A veces, por ejemplo, miren, hay acciones que nos pueden llevar a eso. La gente que juega con la Ouija, que le llaman el Ouija board, ¿verdad? Las personas que el gambling, que es no jugar por jugar, eso no es pecado.
Pero si una persona vive apostando, ¿verdad? O los que van a estos lugares, como digo yo, la iglesia de Kickapoo, allá en no sé dónde queda, es Eagle Pass, me parece, ahí queda esa iglesia de Kickapoo. Las personas que van y que están constantemente, ese es un espíritu que lo tiene atrapado. Entonces, el espíritu todavía no ha tenido el poder de poseer a la persona. Entonces comienza a utilizar la casa para mover cosas o escucharse ruidos. Entonces lo mejor es llamar a un sacerdote que te bendiga la casa y que todas las familias se confiesen. Ahora también recuerda, Teresa, que a veces las casas, por ser casas viejas, ¿verdad? Guardan ruidos. Por ejemplo, en la rectoría donde yo vivo, ahí en la parroquia murieron 2 sacerdotes antes. Desconozco en diferentes momentos y eran sacerdotes muy, muy santos, pero igual, ¿verdad? De alguna manera comencé a escuchar ruidos y entonces bendije la casa y con oración de exorcismo y todo para quedar completamente liberado. Entonces es igual cuando en un hogar se comienzan a escuchar ruidos o voces y algo así, lo mejor es bendecir tu casa. No es algo, la acción del Espíritu no es una acción, puede ser constante. El tercero, pues, es el pecado, ¿verdad? El pecado habitual abre puertas a demonios, aún pensamientos pecaminosos pueden tener consecuencias graves. Fíjense bien, el Señor dice en Mateo 5, 28, 29, la concupiscencia después que se ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumido da luz a la muerte. Perdón, eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Repito, la concupiscencia, o sea, el deseo deliberado, ya sea sexual o por alguna otra cosa, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumido da luz a la muerte. La muerte, pues, es Satanás. Entonces, Satanás va a aprovechar cualquier oportunidad de atrapar al no arrepentido. Es muy importante resolver nuestras ofensas contra Dios y hombre pidiendo perdón y perdonando. Fíjense bien, una persona que no se ha arrepentido, que no le pida perdón a Dios, y eso sucede mucho en las familias, sobre todo, y perdónenme los caballeros, los esposos, los padres. Dice, yo lo que tengo que ir a confesarme con el padre. Entonces, si tú has tenido alguna diferencia con alguien y no has pedido perdón de corazón, esa es una puerta abierta también para Satanás, ¿verdad? Aunque te duela, y si fuiste a confesarte, sí, pero no reparaste la falta, ¿verdad? Generalmente las ofensas no solo se confiesan, sino que se reparan. Si tú tuviste algo en contra de alguien, ¿verdad? Que fue culpa tuya o no fue culpa tuya, ve con aquella persona y le pides perdón y le dices, mira, si fue culpa tuya, le dices, mira, perdóname porque actué mal en cierta ocasión. Y paremos de contar, pero no vayas a decir, actué mal en aquella ocasión, pero es que tú me dijiste esto. Entonces estás justificando tu acción. Y en vez de perdonar tu pecado, estás aumentando el pecado porque estás juzgando a aquella persona. Si tú quieres conversar con esta persona, pues díselo aparte y le dice, mira, quiero conversar contigo. En cierta ocasión tuvimos diferencias y entonces hablas y resuelves el problema. Pero si esa ha sido una falta tuya, lo mejor es estar en paz. Y si ha sido falta de la otra persona, pues ten el valor y dile, mira, en aquella ocasión yo me sentí ofendida por tus palabras, ¿verdad? Y yo quisiera averiguar por qué esta actitud, ¿verdad? Entonces es tratar de resolver eso. Entonces cuando una persona no confiesa sus pecados, alguien que dice, no, pues yo qué tengo que confesar, o que yo ya tengo 80 años, 90 años, así me llegan en mi parroquia, que mire padre, fíjese que yo ya de viejita ya que puedo confesar. Si la confesión los pecados no se tratan de la edad que tengas, el pecado depende de la acción que tengas, ¿verdad?
Entonces, así como un niño pequeño de 5 o 10 años que puede hacer una cosa con conocimiento, recuerden que para que sea pecado mortal debe de tener conocimiento, saber que es un pecado grave y que lo haya hecho ¿cómo se llama? Deliberadamente, que él lo haya querido hacer. Entonces no se trata de la edad. Así es que dice también San Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 27. Se los voy a leer en esta Biblia porque la versión que yo tengo pues no me gusta mucho. Vamos a ver Efesios 4, 27. Aquí lo tengo, escuchen. Mire rapidito, el Señor me lo mandó aquí. Fíjense. Enójense. Interesante, don Adrián. Usted se puede enojar, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. ¿Qué significa eso? Que tenemos derecho a enojarnos, pero no más de 24 horas. ¿Es eso? ¿Es eso ¿Ah? No, usted se enoja más, dice. No es así, dice don Adrián. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu enojo no llegue a actuar a obligarte, por ejemplo, a que de repente ya tienes odio, rencor. Eso ya le dimos entrada al pecado. Por eso es importante, les repito la escritura y anótenla ahí, por favor. Efesios 4, versículo 27. Sí, así es, Teresa. Las ofensas no solo se confiesan, sino que también se reparan, porque si no, no hay una completa liberación, ¿verdad? Sí, ¿y qué pasa, padre, si la persona ya murió? Pues si ya murió, entonces yo lo que le aconsejo a la gente, ¿verdad? Porque ya me han pasado situaciones, yo le digo, mire, entonces de ahora hasta el último suspiro de su vida, ore por el alma de esta persona. O una persona que ha abortado, ¿verdad? También lo mismo les digo yo. Ore todos los días, haga una oración por todos los niños abortados y por todas las mujeres que han abortado hasta que usted muera. ¿Por qué? Porque eso le va a traer paz a la persona y no le damos entrada al demonio. Entonces no dejamos que el demonio nos oprima y nos estamos liberando de aquella fuerza negativa. Entonces, el pecado, ya sea el secreto, el pecado habitual no confesado, escuchen bien, es una recta segura para ataduras demoníacas en la misma área del pecado, haciéndolo mucho más difícil de resistir. Entonces, por eso es bueno que hagan ustedes un buen examen de conciencia. Ahí pueden buscarlo en internet. No busquen el más sencillo. Busquen uno que sea largo y vamos desde su infancia, parte por parte. Si quieren, vayan al Santísimo y ahí escriben. Porque a veces con un examen de conciencia bien largo, la persona se recuerda de algunas faltas de su infancia, ¿verdad? Ahora, también en tus pecados no tienes que ser detallista. Simple y sencillamente, por ejemplo, decir, mire, padre, yo en mi infancia tuve la oportunidad de, por decirles algo, practicar mucho la brujería, ¿verdad? O iba a los lugares estos de los mediums, o la vez que tal vez relaciones sexuales inapropiadas, ¿verdad? Por ejemplo, decir, padre, en mi infancia pues yo tuve relaciones homosexuales. Punto. Entonces no hay necesidad de que la persona diga, pues mire con tal persona, tal hora y todo eso, y le cuente todo lo... No se trata de eso. Se trata de comenzar a contar, a sacar eso y liberarte de tus faltas del pasado, correcto, como dice Adrián. Dice Mayra Soria, ya lo justificó la palabra. ¿Qué significa eso, Mayra? No le entiendo, pero bueno. A otra parte, vamos por la número 4. La primera decía las maldiciones familiares. La número 2, conflictos en el hogar.
Número 3, pecado. Y el número 4, el ocultismo. Involucrarse en el ocultismo en todas sus formas es muy peligroso en cuanto a la formación de ataduras demoníacas en el individuo. Fíjense bien lo que dice Deuteronomio. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12. Entonces, aquellas personas que les gusta leer el horóscopo, que veían a aquel señor que decía en la televisión, y les deseo mucho, mucho, mucho amor, que ya se murió, ¿verdad? La lectura del horóscopo, de las cartas, también de la pulsera balanza, que la vendieron mucho en el programa de Sábado Gigante. Con Don Francisco, correcto. ¿Se acuerdan que la balanza, ¿cómo es? La pulsera balanza para alejar los espíritus y todas estas estupideces que nos vamos a poner. También hay uno que es para no desearle a los niños pequeños. ¿Cómo se llama esto? Es como una pendiente de... No recuerdo cómo se llaman esto que se les ponen a los niños para alejar los espíritus. Para el mal de ojo, correcto. Esas son estupideces, por el amor de Dios. No anden creyendo en eso de mal de ojos. El único mal de ojo es que tú veas a una persona de una manera equivocada. Por eso es importante que a los niños también se le haga mucha oración. Otra forma de ocultismo es la idolatría, ¿verdad? Es más que una adoración a un objeto o a una persona. Es una adoración a un demonio. Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Adorar demonios significa atadura a aquel demonio. Dice 1 Corintios 19 al 20. Se los voy a leer directamente desde las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 19 del 10 al 20. A ver, 19. Déjeme ver si es el número correcto. 1 Corintios capítulo 10, del 19 al 20. Ya los años, don Adrián. 10, 19, 20. Escuchen lo que dice San Pablo. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Les leo desde antes. 1 Corintios capítulo 10 del 18 al 20. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces, la idolatría, ¿verdad? Y la práctica de algunas actos paganos es una manera de idolatría. Por eso y también, mire, quiero decirles esto y yo sé que a algunas personas se les puede molestar. Los matachines era un baile que se le hacían a los dioses en aquel tiempo, pero esto lo fue transformando para la cultura, para alabar a la Virgen. El problema que se da a veces, que ese baile en estos tiempos se le da más relevancia a la imagen de nuestra Santísima Madre o incluso a la celebración. Porque si no hay matachines, ya la celebración no sirve.
cuando tú le das más reverencia a algo que no sea, para el caso, una celebración litúrgica, ya es una idolatría. Yo no estoy diciendo que los matachines sean equivocados, fíjense bien, quiero que nos entendamos. Lo que estoy diciendo es que todas estas manifestaciones de la cultura tienen que ser como una ayuda a darle la reverencia a nuestra Santísima Madre. Por ejemplo, también, hoy que viene la Navidad, ¿verdad? La imagen de Santa Claus, del gordito de rojo, está bien. Yo se los digo, ¿verdad? Todo lo que ayude a mantener unida a la familia es muy importante, pero no le demos importancia superior, ya sea a Santa Claus, ya sea a los regalitos, ya sea al árbol, porque al quien le tenemos que dar relevancia y gracia y gloria es al niño Jesús. Y también el número 5 son los artículos, adornos y los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier símbolo que hacen las personas, por ejemplo toco madera. Esa es una manera de adorar al demonio, de darle pleitesía a Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en eso. Eso es para darle pleitesía. O alguien dice, qué buena suerte, hombre, la que tuve. La verdad es que suerte no existe. Nosotros creemos por la gracia de Dios. Bueno, ya don Adrián me dice que no me queda un minutito más. Así es que, bueno, lastimosamente no puedo terminar con el tema como me hubiera gustado terminar, pero muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Más adelante voy a seguir en la próxima vez que nos reunamos. Vamos a seguir con este tema. Si a alguien le interesa, pues me puede escribir un correo a la parroquia de Santa Clara y si quieren cualquier pregunta que tengan, con gusto yo se las puedo aclarar. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado